El altruismo es la actitud o comportamiento de ayudar a los demás de manera desinteresada, sin esperar una recompensa a cambio. Se basa en la empatía y la solidaridad, y puede manifestarse en acciones cotidianas, como ayudar a un amigo, donar a una causa benéfica o brindar apoyo emocional a quienes lo necesitan. ¿Alguna vez te has preguntado qué tan lejos puede llegar una persona por cumplir su sueño? ¿Qué tanto sacrificaría para llevar a cabo sus ideales? ¿En qué terminará esa persona capaz de destruirse por ayudar a los demás? En vida, fue un joven que vivió sin ningún tipo de preocupación hasta los 7 años, teniendo unos padres y una vida normal. El asesino de magos, sabiendo la realidad del Santo Grial, ordenó a sus hermanos destruir el Grial, provocando que toda la corrupción y maldad de este se manifestará en forma de un lodo que podía destruir y quemar todo como la lava. Caminando sin rumbo, escuchando las voces de todas aquellas personas cubiertas por escombros, los gritos, los pedidos de ayudas, los llantos. Mirando a los ojos de quien lo salvó, se dio cuenta de algo: él no había sido salvado, él salvó a la persona que lo encontró, comenzando su deceso al sufrimiento eterno. 子供の頃、僕は正義の味方に憧れてた。なんだよそれ。憧れてたって諦めたのかよ。うん。残念ながらね。ヒーローは期間限定で、大人になると名乗るのが難しくなるんだ。うん。しょうがないから。俺が代わりになってやるよ。 El sinfín de espadas, cada una con una historia que contar, una batalla que ganar. Decoradas en lo extenso del páramo desértico, un cementerio de espadas que fueron robadas con el pasar del tiempo. El dueño de este lugar, un ser sin nombre, sin alma, sin ideales. Solo sirve como el guardián que será invocado para salvar a la humanidad en sus peores momentos. Su voluntad fue quebrada con el pasar del tiempo, la traición de sus seres queridos nunca fue algo doloroso para él, lo que rompió su deseo y el ideal de salvarlos a todos fue ser traicionado por este mismo. Sus actos cuestionables lo llevaron a caminar por un sendero del cual jamás tendría retorno, odiando su existencia desde hace eones. La culpa solo puede recaer en sus hombros, él sabe que el causante de su sufrimiento eterno fue él mismo por creer que podría cumplir un sueño tan estúpido como el del salvar a todos y crear un mundo donde nadie más llorara frente a él. Amargo es el sabor que quedó en su boca al conocer la cruda realidad de su camino, un camino que jamás podría redimirse, solo aceptarlo y continuar pagando por sus pecados el resto de la eternidad. Un deseo, el único deseo de este guardián es borrarse de la misma existencia sin importar las consecuencias. Utilizando el ritual de invocación del Santo Grial para hacer acto de presencia en un mundo donde él aún no se ha convertido en un guardián, cortar el problema desde la raíz. Creyó firmemente que sin importar la línea temporal, el mundo, o el tiempo, él siempre estará destinado a destruirse a sí mismo por los demás y caer en el camino ya recorrido por su futuro. Grande fue la sorpresa que tuvo al presenciar con sus propios ojos eventos que cambiaron el curso de aquella línea temporal. Su versión en aquel lugar decidió continuar con sus mismos ideales, pero una pequeña intervención fue lo único que bastó para cambiar todo el curso de su destino. Su participación llevó a que su ese universo logrará salvar el corazón de la mujer que lo defendió en la guerra del Santo Grial. Sintiéndose satisfecho de que su sola presencia fue suficiente para que la historia de aquel individuo cambie, con una sonrisa en su rostro se dejó derrotar por Berserker y aceptar que su otra versión jamás sería como él, jamás se convertiría en el guardián de la humanidad, gracias a aquella mujer. Sin saber que esa versión de él no sería la única que se desviaría del cruel camino que el guardián eligió. ¿Puede ser aún más doloroso y cruel el camino del espíritu heroico en ella? Siempre habrá algo más cruel. La humanidad siempre necesitará un guardián que les tienda la mano cuando más lo necesiten, pero, ¿quién salvará al guardián cuando más lo necesite? Nadie lo hará. Un héroe no es aquel que clama fama y aceptación por las personas después de cumplir sus actos heroicos, un héroe es aquel que siempre estará dispuesta a darlo todo por salvar al débil, aquel que no pide nada a cambio, aquel que puede caminar por la oscuridad si es necesario para salvar a las personas. Aunque para las personas alguien así no es un héroe, es una persona rota. Su invocación fue exitosa, una nueva misión que completar por encomendación de Alaya. Con sus armas listas emprendió su viaje para acabar de raíz con aquello que amenaza a la humanidad y encontrar al perpetrador de tal horrible acto que llevó a un punto crítico a la humanidad.
Solo hay una sola respuesta, un ser con tal maldad que el sufrimiento de otros es su diversión, la desesperación en las personas su forma de alimentación, alguien tan despreciable incluso para manipular a las personas al punto de hacerles creer que tendrán una salvación de la enfermedad que azota a la humanidad. Aunque él tratara de evitarlo, no tuvo más opción que matar a quienes seguían a esta mujer y su culto, él solo quería llegar hasta ella y acabarla, no quería desatar una masacre sin sentido, pobre diablo. La mujer se dio la vuelta mirándolo, mirando al niño que alguna vez crió por pedido de su padre cuando él falleció, una tutora apuntó al niño que crió. La incredulidad se apoderó del rostro del guardián, el miedo, desesperación, se estaba quedando sin opciones. El sonido del disparo resonó por toda la habitación, un fuerte estruendo de un cuerpo cayendo al suelo sonó, con una sonrisa y lágrimas en su rostro la mujer pereció, el guardián había apretado el gatillo. Había acabado con la vida de alguien importante para él, había elegido sus ideales sobre sus seres queridos. Se agrietó. La risa malévola de la mujer resonó por todo el lugar, él solo podía ver cómo la cabeza de ella se despegaba de su cuello y caía hacia el suelo, aún con una sonrisa maliciosa. A espaldas del guardián la matanza que se había creado solo para llegar a ella fue masiva, su mayor miedo se había repetido, sobrevivir a una masacre sin sentido y ser el único sobreviviente, aunque esta vez, él había sido el que provocó la masacre. Había sido traicionado de nuevo por sus ideales, las grietas finalmente se rompieron. Como apreciaron en la historia del personaje, Emilia Alter se rompió más de una vez al punto en que sus recuerdos quedaron totalmente fragmentados en su mente, una mente que empezó con un ideal noble heredado por Kiritsugu, para que al final simplemente lo terminará corrompiendo la cruda realidad de dedicar eternamente su vida al intenta salvar a todos. Paso por tres etapas que decidí nombrar como, el deceso de un héroe. Siendo la primera etapa el idealismo de salvar a todos, una etapa cruda donde vemos a Shirou seguir los ideales de Kiritsugu de manera terca y ciega creyendo que todos pueden salvarse sin que nadie más que él mismo sea el sacrificio para lograrlo, una etapa donde Emilia está al pendiente de cada persona que lo rodea creyendo que con el simple hecho de pedirle lo que sea, él está aportando de manera positiva para volverse un héroe de la justicia. Una etapa donde un niño cree que en base a esfuerzo y sin pérdidas podrá cumplir su cometido. En la segunda etapa, el odio, ya como un CG podemos ver a Emilia odiar su ser con todo su corazón por todas las muertes que él provoca a diario cumpliendo las misiones que le encomienda Alaya, un Emilia que fue golpeado por la realidad de sus ideales, que a diferencia del mentalismo que maneja Kiritsugu, este Emilia aún posee algo de su humanidad, contando con aspectos triviales tales como su actitud vacilante ante la mayoría de personas con las que interactúa, la crueldad y lo frío que pude ser al tratar con otra versión de él como las vistas en las tres rutas de Stein Knight, y sobre todo, la aceptación en los momentos claves en el desarrollo de cada una de estas versiones al darse cuenta que ninguna de ellas terminará como él. Y por último, la tercera etapa, sin retorno. Una etapa donde vemos la versión más corrompida y cruel de Emilia ya como Alter, alguien que lo perdió todo hasta las cosas triviales como el gusto por las cosas, además de alimentar más su odio a sí mismo y el deseo de desaparecer completamente de la existencia, alegando que él la perdió todo rastro de humanidad, al punto de autoproclamarse un arma, un ser completamente corrompido por dentro y por fuera, siendo un registro de esto las marcas doradas que se forman en su cuerpo en la tercera ascensión que posee en Fate Grand Order. Teniendo una mentalidad incluso más cruel que la de Kiritsugu, donde él matará todo lo que se interponga en su camino hasta cumplir su misión, alejándose totalmente de la idea de heroísmo que creía en la primera etapa, un ser totalmente roto. En conclusión, este personaje representa lo que sucede cuando alguien se entrega completamente a su misión de proteger a la humanidad sin considerar su propia moralidad o bienestar. A diferencia del Emilia original, que aún lucha con sus contradicciones, Emilia Alter ha abrazado la brutalidad y la frialdad como herramientas necesarias para cumplir su deber. Su Reality Marble, Unlimited Lost Works, simboliza este cambio, ya que en lugar de un paisaje de espadas nobles, su mundo interno es una forja infernal donde su propósito ha sido reducido a la producción implacable de armas. A través de Emilia Alter, confrontar con la idea de que no hay un único camino para un héroe. Mientras que Emilia original mantiene una lucha interna entre su deseo de justicia y su humanidad, Emilia Alter es el resultado de un camino donde la obsesión por salvar a otros lo ha convertido en un destructor sin identidad propia.
Esto plantea una reflexión profunda sobre si los ideales inquebrantables realmente pueden sostenerse sin consecuencias o si, al final, todos los héroes están destinados a convertirse en herramientas de destrucción. Finalmente, la existencia de Emilia Alter también abre la pregunta sobre la inevitabilidad del destino. Si Emilia tomó decisiones diferentes, ¿podría haber evitado este destino? Fate siempre ha explorado la idea de si el destino puede cambiarse, y Emilia Alter es una representación extrema de lo que puede suceder cuando uno se aferra demasiado a un ideal sin cuestionarlo. En conclusión, Emilia Alter no es solo una versión más oscura del personaje, sino un recordatorio de que incluso los héroes pueden caer si no encuentran un equilibrio entre sus ideales y su propia humanidad. Es una advertencia sobre los extremos de la justicia, una invitación a reflexionar sobre el verdadero precio de convertirse en un protector de la humanidad. Hacer este video fue realmente chocante, siendo uno de los personajes que más me agrada de Fate, investigar a fondo sobre su historia, ideales y demás apartados. Me llevó a sentirme realmente triste por el desenlace que le dieron a esta versión de Emilia. En fin, espero que esta nueva dinámica del canal les haya gustado. En el apartado de publicaciones les dejé una encuesta del próximo personaje que deseen que analice. Con respecto a los fanfics, trataré de subir los capítulos correspondientes a lo largo de este mes. Yo soy Teorías TV, y me despido.